Y Jesús comienza su ministerio. ¿Qué quiere decir que comienza su ministerio? ¿Comienza a abrir una iglesia? No necesariamente. De hecho, Jesús comienza su ministerio mucho antes. Lo podemos ver cuando él tenía más o menos 12 años, que le estaba enseñando, estaba hablando de la palabra de Dios, y muchos maestros del momento, muchos rabís, muchos fariseos se quedaban sorprendidos de la sabiduría que tenía un crío tan pequeño, ¿no? Pero, es decir, cosas ya hizo, pero oficialmente hubo un momento que él lo deja todo. Él estaba ayudando en el negocio familiar, la carpintería, ¿se entiende? Hay un término griego que habla de teknos, o sea, que trabajaba con las manos, era un oficio manual, así que seguramente trabajaba con su padre. Y muchas más cosas que él hizo, ¿no? Viajó mucho, estuvo aprendiendo. Hay 7 años en la vida de Jesús largos, que no se sabe dónde estuvo. Se fueron para Egipto, acordaos de cuando ellos huyeron de la matanza, regresan, vuelve a desaparecer. Posiblemente hay quien dice que se estuvo instruyendo entre el grupo de los esenios, que era el grupo del cual era Juan el Bautista. Por eso quizá, entre que aparte que eran familia, eran tan amigos, ¿no? Y por eso aprendió mucho. El grupo de los esenios era un grupo muy radical que interpretaba las escrituras muy radicalmente, ¿no? Que Jesús, de hecho, se nota su manera radical de vivir las escrituras, y por eso ataca tanto a los escribas, a los publicanos, a los fariseos, porque lo habían convertido en una religión, lo que era un estilo de vida. Bueno, pues hay un momentito, cuando él más o menos cumple 30 años, que se dedica de lleno a predicar el mensaje del reino, las buenas nuevas, lo que hoy conocemos como el Evangelio. Perdonada. Bueno. No, del aire. Pues durante 1 año y medio en su ministerio, él realmente no hace ningún llamado especial. Hay gente que le escucha, es conocido por algunos milagros, hay unos cuantos que le siguen, pero él todavía no hace el llamado de los 12 discípulos, ¿no? Eso lo hace cuando ya lleva un tiempo en su ministerio, que los va llamando algunos poco a poco, y luego de golpe llama unos cuantos, ¿no? Pero hay una escena que todos recordaremos, ¿no? Que es el que le llaman el gran día, ese día se la pasó hablando encima de una barca, que fue justo después de darle de comer a un montón de gente, que hay la escena de que había estado sanando a la madre de Pedro, etcétera. Más o menos os ponéis en situación. Y ese día se la pasa enseñando a la gente en parábolas, después de que les dio de comer, ¿no? Entonces vamos a leer un poquito cómo comienza esta parte de la historia, ¿no? Hemos visto cómo llega Jesús a ese punto, ¿no? Cuál es su trasfondo, qué es lo que había sucedido hasta ese momento. Habían sucedido una serie de cosas, matan a Juan el Bautista, poquitas cosas, ¿no? Pero que son muy importantes. Entonces vamos a Mateo a leer lo que es la parábola del sembrador. Hemos escuchado muchas veces, seguramente, sobre esa parábola, pero vamos a intentar desgranar o sacarle alguna enseñanza que nos pueda ser de ayuda en estos momentos para nosotros hoy. Esta parábola del sembrador aparece de las poquitas. Solo hay 3 parábolas que aparecen en los 3 evangelios sinópticos, es decir, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Esos son los 3 evangelios sinópticos, que quiere decir que narran más o menos la misma historia. Son la misma historia desde 3 puntos de vista distintos. Desde el punto de vista de Mateo, desde el punto de vista de Marcos y desde el punto de vista de Lucas. ¿Estamos? Muy bien. Lo único que no narra esta historia es Juan. Pero sí que narra parte del contexto. Y es muy interesante, ¿no? Y quiero leer primero lo que Jesús dice en Juan. No hace falta ni que lo busque, ya lo busco yo. Que está como un poquito harto, ¿no? En Juan 6, 26,
hay un punto que Jesús dice, respondió Jesús y les dijo. Ahora veremos en qué punto les dice esto. De cierto, es decir, estoy totalmente convencido, es lo que cada vez que Jesús dice de cierto, es una forma de hablar muy aramea, ¿no? De hecho, esas palabras siempre aparecen en arameo, que es estoy totalmente convencido, o os aseguro, o no tengáis ninguna duda, significa eso, ¿no? Os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Vamos a ponerlo en lenguaje más común. Escuchadme atentamente, los que aquí quedáis. Os aseguro que me estáis buscando, o sea, me he dado cuenta, no soy tonto, que me estáis buscando, no porque habéis visto señales y lleváis 3 días alrededor mío, que muchos de vosotros os habéis sanado, habéis visto cómo otros han sido sanados, habéis visto señales y milagros. Pues no me estáis siguiendo por eso, me estáis siguiendo porque os habéis comido, y no solo habéis comido, sino que os habéis llenado, dice el texto. Porque comisteis el pan y os saciasteis. En otras versiones pone os llenasteis. O sea, así que vemos el tipo de persona que seguían a Jesús. Ahora toma un poquito el sentido que Jesús está en ese entorno, que la gente se aglutina alrededor de él en la playa, y Jesús ya medio enfadadito le dice eso. Pero vamos a mantener eso solamente porque lo vamos a rescatar en un momentito. Y vamos a leer en Mateo 13, del 1 en adelante. Aquel día, ¿no? Habían sucedido una serie de cosas. Jesús sale de la casa y se sentó junto al mar. O sea, primeramente Jesús se sienta posiblemente en una piedra o en un cacho de palo y se sienta junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, es decir, si vemos cómo lo narra Marcos y lo vemos como lo narra Lucas, que os lo recomiendo que podáis leer esta misma parábola del sembrador en los 3 libros, porque te da otros detalles que este no te da, y este te da detalles que los otros no te dan, ¿no? O sea, vemos que según como lo narra Lucas, él primeramente se sienta, se acerca e intenta hablar, pero la gente, como se le echaba encima, él asalta una barca. O sea, sin pedir permisos, se sube a la primera barca que encuentra y se sube encima. La barca no estaba en el mar, ¿eh? Acordaos que las barcas las arrimaban a la orilla, y él se sube ahí encima para que no la aplasten, básicamente, ¿no? Y toda la gente estaba en la playa, es decir, lo más cerca que podían estar de Jesús, ¿no? Y hasta aquí podíamos ver una escena tremendamente espiritual, ¿no? Qué maravilloso cómo la gente seguía a Jesús para que le siguiera enseñando, ¿no? Cómo ya lo reconocían como Señor y como alguien especial, como un profeta, como un rabí. Pero no olvidéis, lo que Jesús mismo les dice en esta escena, que aquí no lo narra, pero sí lo narra Juan, No olvidemos, para que veamos cómo es el corazón de la gente. Yo he escuchado muchas veces, he escuchado las 2 versiones en las iglesias, ¿no? Que hay que tener ayuda del banco de alimentos y cosas así para darle a la gente. En algunos casos he escuchado no para predicar el evangelio, sino para ayudarles. Vale, está bien. En otros casos he escuchado, no, hay que tener esto porque es una forma de que se acerquen y predicarles el evangelio. También está bien. Yo no tengo problema. Jesús, aun sabiendo que le seguían por la comida, no desaprovechó la oportunidad de dar de comer a 5.000 para que escucharan el mensaje del reino. Y vamos a estar regresando muchas veces a ese texto. Versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo. ¿Sabéis qué es una parábola? Bueno, supongo que sí, ¿no? Pues siempre hemos escuchado muchas parábolas. Es una palabra sencillita que no tiene ni siquiera una traducción correcta. Es parabolos, es decir, lo que se coloca al lado. Para viene del paralelo. Por ejemplo, la avenida Paralelo. ¿Sabéis por qué se llama la avenida Paralelo? Porque coincide con el paralelo 33 del globo terráqueo. Igual que la avenida Meridiana se llama así porque coincide con el meridiano 0 de lo que demarca todo el globo terráqueo.
O sea, estamos como el Ecuador, en el centro del mundo. Pero vosotros estáis en el paralelo cero y nosotros estamos en el meridiano cero. Ahí tenemos algo en común. Eso es bonito. Pues se llama paralelo porque ahí la Tierra la distribuyen en una serie de franjas paralelas unas de otras y parten del paralelo cero, que coincide por el Ecuador, por más sitios, porque da la vuelta a la Tierra, pero el más conocido es el Ecuador, ¿no? Y paralelamente, pam, 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 la van dividiendo en trocitos para poder así usar los radares, etcétera. O cuando caminamos dos paralelamente, uno al lado del otro, llevando el mismo paso o yendo en la misma dirección sin separarnos el uno del otro. Pues lo mismo significa esto. Cuando se habla de parábola, es utilizar una imagen cotidiana para explicar una verdad espiritual. Lo que hoy se llamaría una no, ni siquiera es una metáfora, es una analogía. Una analogía sería la palabra correcta hoy en día, pero en ese tiempo igual no se usaba. No es una fábula, porque eso es ficticio. Lo bueno de una analogía o una parábola es que es algo que sucede en la vida cotidiana, como es lo que yo he hecho al principio de usar esa analogía de mi amigo, el del básquet. Pues eso, Jesús lo hubiera llamado una parábola. Y aquí yo conozco a uno que quería jugar a básquet, pero su peso no se lo permitía, ¿no? Pues, eso sería una analogía, lo que Jesús llama una parábola. Bueno, eso es importante porque de paso vamos aprendiendo algunas cositas acerca del lenguaje bíblico. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, entre otras: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Cuando dice he aquí, el texto no indica que hable de un sembrador en concreto, ni de un momento en concreto, ni dice una fecha concreta, ¿no? Es como si comenzáramos a leer un cuento. Érase una vez, ¿habéis oído la frase? Pues significa exactamente eso. Érase una vez un sembrador. Pasa que en este caso, como él iba a dar la explicación de esta parábola, que es la primera vez que lo hace, ahora lo vamos a ver. Yo creo que él personalizó al sembrador. Entonces él dice, el sembrador salió a sembrar. Supongo que para darle fuerza luego en la explicación, como vamos a ver. Que muchas veces nos andamos preguntando cuáles son las explicaciones bíblicas de algunos textos y las encontramos un poquito más adelante. Y este es un caso muy evidente. El propio Jesús explica más adelante la parábola. Pero la explica para los oyentes que tenía alrededor. Lo bueno de las parábolas, que no tienen otras descripciones bíblicas, es que nosotros las podemos también usar de acuerdo a nuestros tiempos, porque son alegorías en el fondo. Son analogías que se pueden usar para otras enseñanzas también que sean verdades bíblicas. Pero bueno, seguimos leyendo. Y aquí el sembrador salió a sembrar, es decir, lo que hacía habitualmente un sembrador. Lleva su simiente en su bolso. ¿Sabéis cómo eran los sembradores de antes? Sí, no dista mucho de los sembradores de hace 30 años aquí en España, ¿eh? Ahora ya todo con maquinitas, todo mecanizado, etcétera, pero llevaban aquí y lanzaban para un lado y lanzaban para el otro. Así de sencillito era. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Por qué? Porque iba por un camino. ¿Qué tipo de camino? Porque hoy en día nos imaginamos este contexto y dice, ¿a quién se le ocurre ir sembrando por un camino? Yo sembraría por el medio del campo. Pero bueno, del camino del que habla es un sendero. Eran las lindes, los senderos, que dividían los huertos. O sea, había un sitio por el que había que pasar para no pisar la tierra, ¿no? Y esos no sé si aún existen, que no hay un vallado, sino que simplemente están separados por un sitio que se ve como más marcado, más duro. Incluso hay algunas piedras para señalar por dónde está yendo ese pequeño senderito. Entonces el sembrador sale por ahí y va esparciendo las semillas. Imaginaos que agarráis un puñado de semillas. Eran semillas de trigo, seguramente. Luego vamos a ver, ¿no? Porque tiene algunas peculiaridades que nos indican que era trigo, igual que cuando habla de la mies. Y aquí la mies es mucha. La mies se está refiriendo a un cereal. Y puesto las indicaciones que nos da del aspecto de los campos, es claramente que se trataba de trigo.
¿no? Entonces, posiblemente también se trate de trigo. De hecho, el trigo es la semilla más antigua que se conoce. Se han encontrado depósitos, es decir, tarros, de trigo con más de 7.000 años de antigüedad en alguna excavación arqueológica de Egipto. O sea, fijaos, si el trigo tiene la capacidad de aguantar, por lo menos el aspecto. Pero aparte es una de las semillas que más aguante tienen. Pasó en el Museo Británico, aquí en Londres, que hubo un incendio a principios del siglo pasado, en 1920, por ahí. Entonces entraron los bomberos con sus mangueras, sus cubos, lo que sea que intentaran apagar el fuego, y uno de estos tarros se rompió. Y solo con el agua, el contacto con el agua, una semilla de más de 3.000 años empezó a germinar. Y ahora vas a ver por qué. La resistencia de esa semilla y la conservación, la calidad de la semilla. Ahora vamos a ver. Y mientras sembraba parte de la semilla, habla en femenino, la semilla, se está refiriendo exactamente a la semilla, cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Normal. Es decir, a veces cae en la tierra y tú ves las aves. Yo que viajo mucho por la carretera, me gusta ir por carretera, veo los campos y a veces están llenos de gaviotas, de cualquier pájaro que hay ahí, que justo acaban de sembrar y van a picar lo que pueden, ¿no? Y es por el tipo de semilla que es por rociamiento. Pasa que lo hacen con máquinas. De hecho, también pasa con el pescado. Yo trabajaba. Yo hice el servicio militar en un barco, en la Marina, y nuestra función era ser guardapescas. Entonces, veíamos cuando alguien estaba pescando a lo lejos, bien a lo lejos, porque en el mar se ve a muchas leguas, porque le seguía una bandada de gaviotas detrás. Dice, mira, esta gente está pescando donde no debe, porque si no hubieras visto gaviotas. El barco que simplemente estaba de camino o de regreso, no le seguía ningún pájaro, o no llevaba pesca. Si estaban levantando redes o estaban limpiando el pescado que no era, pues igual pescaban sardina y con la red te vienen otros peces. Entonces ellos los separan a medida que va subiendo la red. Entonces ahí están los pájaros. Los pájaros así que es el mejor indicador de que la semilla no está cayendo en buen sitio, ¿no? De los que revolotean a nuestro alrededor. Ahí que cada uno saque las conclusiones. Exactamente, para eso existen, sí señor. Pero aún así, la que cae en el camino, como dice Lucas, que aquí no lo dice, y pasaba la gente y la hollaron y se la comieron los pájaros. Por ejemplo, si alguien tenía dudas, dice, no, es que también fue pisoteada. Pues es muy bueno leer esta parábola en los 3 evangelios, ¿no? 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Aquí vemos otro indicativo de que se trataba del trigo. Un trigo, para que llegue a su madurez, necesita al menos 1 metro de tierra hacia abajo, que es lo que tiene, 1 metro de raíz como máximo. Puede crecer en lugares donde tenga poquita tierra, pero no va a madurar, se va a morir. O sea, en condiciones buenas no va a madurar, en condiciones malas, que es como las que indica aquí, no podrá echar las suficientes raíces para aguantar el sol, el viento y las inclemencias. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Me gusta mucho eso de que brotó pronto. A veces si lo trasladamos el símil o la analogía a la vida de la Iglesia, vemos que cuando no hay mucha profundidad las cosas van mucho más rápido. Es decir, cuando le damos a la gente lo que quiere. Esa frase me la podéis poner en mi lápida cuando me muera. Es fácil que un ministerio vaya rápido. Lo difícil es que permanezca mucho tiempo. A mí hace 22 años me dieron el Ministerio de Evangelismo Explosivo. Ya lo he contado muchas veces. Y yo tenía 2 consejeros. Uno, que era el que había implementado evangelismo explosivo en todo el continente americano durante 30 años, y el que había sido aquí el responsable
de varios ministerios por 10 años en España. Y los dos me daban consejos completamente diferentes. Yo era un crío. Os podéis imaginar, de 22 años, un niño. Si ahora soy joven, imaginaos. Pero tenía un pelín de sentido común que por la obra y gracia del Señor me lo puso en mi cabeza. Y voy a hacer caso al otro. Digo, porque lleva más tiempo y allí hay más fruto. Entonces, este varón, que vosotras lo conocéis, Buddhajara, él me aconsejó, dice, ves despacio. Ves despacito. Dice, y haz estas cosas. Asegúrate que la has plantado bien. Asegúrate que la has plantado bien. Planta una semilla en un tiesto y cuida ese tiesto. Y luego ves a por otro. Y así lo hice. Y los primeros 5 años tuve que aguantar el tormento de todos los de aquí de España, más los supervisores de Europa, de que esto no va, esto no va, esto no va. ¿Qué pasó en 5 años? Del 2005 al 2013 fuimos el ministerio que más rápidamente creció y más creció de toda Europa. De toda Europa. Teníamos más iglesias y más conversiones que la propia Argentina, más conversiones que Guatemala, que Costa Rica, que El Salvador, que Nicaragua, que Panamá, que Ecuador no, Ecuador lo hacían, bromas aparte, lo hacían muy bien, tenía un director excelente del cual también aprendí muchísimo. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces, no por ir más rápido, las cosas duran más. Y aquí estamos. 1000 veces dice el dicho, lento pero seguro. Vísteme despacio que tengo prisa, decía el otro. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Es interesante. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Por lo tanto era trigo. Pues si hubieran sido bonsái, se hubiera agarrado. El bonsái necesita poquita raíz. La orquídea necesita poquita raíz. La orquídea crece entre pedregales y crece en arbustos pegados, exactamente, en palos secos, que ha caído un poquito de tierra del mismo clima, de la lluvia, y agarró una seta, y así muchísimas plantas. Incluso hay hortalizas que también crecen así. Pero aquí obviamente se estaba refiriendo al trigo por todo el contexto. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Es decir, la semilla posiblemente cayó bien, encontró tierra, pero ¿qué es lo que se encontró alrededor cuando empezó a salir? Sí. Espinos. No dice malas hierbas, porque si vamos a Génesis 3, dice que vuestra tierra producirá cardos y espinos, ¿verdad? Pues por aquí va un poquito la cosa. En este caso habla de espinos. El espino no solo te ensombrece, no permite que atraviese la luz a la semilla, sino que le quita toda la fuerza. De hecho, hay un local al lado de mi casa, justo al volver la esquina, había un edificio ahí y lo han tirado abajo, hace un año justo. Lo tiraron al suelo, han puesto una valla, han pintado las paredes, no sé qué van a hacer ahí, pero es un solar, pues como este edificio, hace esquina. Pues este solar, que durante 50 o 60 años ahí había habido un edificio, ahí no se había plantado nada. O sea, no puedes decir, bueno, es que ahí había semilla, era un huerto antes. No. En nada, en 2 meses, unos hierbajos así de altos. Y no cabe nada, ¿eh? O sea, el que entra allí que abre la valla para limpiar, entra y no puede ni abrir la verja. De malas hierbas, de cardos, de cualquier barbaridad que crece rapidísimo, fuerte, ¿eh? Los siegan, dejaron la hierba en el suelo limpito. Cayeron 4 gotas y está otra vez igual. La mala hierba es así. La mala hierba crece rápido, pero lo bueno es que crece donde crece la buena semilla. Es interesante. 8. Pero parte cayó, ¿dónde? En buena tierra. En buena tierra. Y dio fruto. ¿Cuál a 100? ¿Cuál a 60? Y cuál a 30 por 1. Eso quiere decir que de una semillita salen 100 semillitas, ¿no?
¿no? Lucas y Marcos dan el dato diferente, pero vienen a decir lo mismo. De hecho, esto de 100 por 1, a lo largo de la Biblia lo dice muchas veces en cuanto al fruto del pueblo de Dios, de los obreros, etcétera, ¿no? Y no significa que uno tenga que dar el 100 por 1 de todo, ¿no? En servicio, no, significa que va a dar mucho, que va a ser abundante, simplemente, ¿no? De hecho, hay plantas que dan mucho más. No sé cuánto da el trigo, pero yo me acuerdo una vez que me di por plantar una lenteja. Era mucho más joven también. Y yo vivía en una casa, que teníamos jardín, ¿no? Y un tiesto como este, así, pequeñito. Lo llené de tierra de la calle, o sea, tierra, y metí una lenteja, me acuerdo perfectamente. Digo, a ver qué pasa. Y la cuidé, todo lo que me habían dicho que tenía que hacer con la lenteja. Y salió una planta. Tuve que controlarla porque mi madre dice, esa planta horrorosa, que no sé qué, que me has metido aquí, que me la quiso tirar 20.000 veces. Porque es fea, la planta de la lenteja es fea. Y cuando fue el momento de brotar, salieron un montón de lentejitas en sus hojitas. Llenas de lentejitas. ¿Sabéis cuántas conté? Cerca de 300 lentejas. De una sola lenteja. El cuidadito fue de tela, también. Pero bueno, de ahí hay una enseñanza, ¿no? O sea, un solo fruto bien cuidado, en buena tierra, etcétera, etcétera, da mucho fruto. Y ahora vamos a ver un poquito más sobre esto. Pero parte cayó en buena tierra. De hecho, una traducción más correcta sería cayó en la tierra. Porque vemos que una cayó entre espinos, otra entre piedras y otra en el camino. Prácticamente ninguna cayó en la tierra. Por lo tanto, ¿cuál es la buena tierra? La buena tierra es la que es tierra. Entonces, la pregunta es, ¿somos tierra? Vamos a seguir leyendo. Sigamos leyendo. Y aquí cambia el panorama. De golpe cambia la forma de expresar y cambia la forma de acercarse. Hay como un acercamiento. Hasta ese parece que estaba dando voces, ¿no? De hecho, acaba el versículo 9 que dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Lo leemos en Marcos y dice, y a gran voz, o sea, dando un grito fuerte, dijo, y el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, él estaba levantando la voz, estaba hablando a un grupo grande de gente. De pronto cambia el tono, ¿no? Entonces, acercándose los discípulos, los discípulos eran los que verdaderamente le seguían, se acercan a él. Es decir, la muchedumbre aquí ya empieza a irse, ¿no? A esparcirse. A muchos ya no les interesaba. Y aquí es donde coincide que Jesús les dice esto, me estáis siguiendo porque os he dado de comer, ni siquiera por las señales, ni siquiera por lo que os estoy diciendo. Y yo creo que fue en este momento que la gente empieza a irse, empieza a cada uno a recoger, ¿no? Irse para sus casas, para sus trabajos, para sus quehaceres, para los afanes de la vida, ¿no? Como diría Eclesiastés. Y Jesús les dice, ¿por qué? Y los discípulos le dicen, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, es decir, ¿a quiénes? A vosotros, los poquitos que os habéis acercado, los que después de que habéis aguantado todo el chaparrón, aún mantenéis interés, no os habéis quedado por la comida, ni siquiera por las señales, os habéis quedado por lo que yo estoy contando. Dice, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les ha sido dado. Podríamos decirlo de otra manera. Es obvio, se están yendo. A ellos no se les ha dado a conocer. Es decir, la semilla, aquí él se está poniendo como sembrador, la semilla no había caído en el sitio correcto. Y vamos a saltar toda esta explicación que da y pasamos directamente al versículo 18, porque si no entraríamos en un estudio que nos puede llevar media hora más. Y como quiero ir a la conclusión, a la enseñanza de la parábola, hoy pues vosotros, me encanta este vosotros porque es decir, ya olvidaos de todos los demás, ¿a quién les está hablando? A los discípulos, a los que estaban cerquita, a los que se habían querido quedar. Hoy pues vosotros la parábola del sembrador.
Él mismo le pone título a la parábola. Es la primera vez que lo hace. Cuando alguno, y prestad bien atención porque esta es la explicación que da Jesús. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, cuando uno oye la palabra y no la entiende, viene el malo, otras versiones pone que viene el diablo, otras versiones pone que viene la maldad, y es que no había una traducción correcta, una forma de decirlo correctamente, de decir viene lo malo que nos rodea. No se estaba refiriendo específicamente al diablo. De hecho, la traducción de demonio en el Nuevo Testamento es maligno todo el tiempo. O sea, no se está refiriendo a algo físico, sino a algo espiritual. Cuando viene lo que hace mal, ¿no? Que puede ser el mundo, puede ser todas esas cosas malas que hay en el mundo, ¿no? Para que no pensemos que es el diablo que nos está atacando, sino que es la propia creación corrompida que nos ataca. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene lo malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es ¿quién? El que fue sembrado junto al camino. Ya no está hablando de la semilla, está hablando de personas. Curioso. Pareciera que la semilla se estaba refiriendo a otra cosa. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 22, ahora lo repasamos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así que la explicación de Jesús en su enseñanza es clara. Pero en el misterio propio de la parábola es compleja. Porque ¿quién es el sembrador? ¿Quién es la semilla? ¿Y quién es la tierra? O el pedregal. En el fondo, todos somos las tres cosas. Todos somos las tres cosas. Y a la vez no. Por eso primero habla de la semilla como palabra de Dios que fue sembrada, ¿no? Pero no rebrota. Y luego habla del que está escuchando como el que es la semilla. Pero no habla de un sembrador concreto. Por lo tanto, como todos, luego de que hemos sido semillas y hemos sido plantados en buena tierra, hemos de germinar, hemos de ser también sembradores. Bien, vamos un poquito por partes. Vamos a quedarnos con la parte de que la semilla es la palabra de Dios, ¿no? Que penetra en nuestros corazones. Entonces, hay varias cosas a tener en cuenta, ¿no? La importancia del sembrador, la importancia de la semilla y la importancia de la tierra. Vamos a olvidarnos de que existe el camino, de que existe, por un momento, de que existen los pedregales, de que existen los espinos. Vamos a tomar una responsabilidad, que es que queremos ser tierra, queremos ser buena tierra. Compré 3 geranios, esto es verdad, en el local aquel que tenía. Me fui al chino y estaban vendiendo unas plantitas de geranio, que es una planta que a mí me gusta mucho, iguales, y las compré exactamente iguales las 3, pam, 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 a €1 cada una. Y llegué allí al patio del local, que algunos lo habéis conocido, y cogí 3 macetas grandes. Entonces yo tenía sacos de esos de tierra que venden, de compo, ¿no? Y una maceta la llené con ese saco y metí la planta, la saqué de su tiesto que venía del chino y la puse ahí. Eran unas macetas así grandotas, las nuevas que yo puse. La segunda planta, empecé a vaciar el saco. ¡Ay! Se me quedó que me faltaba así para llegar hasta el final.
Así que no tenían para la mitad de una planta ni para la siguiente, tenía 3 plantas. Y me fui al monte. Entonces me paré al lado de una carretera donde había tierra de esa roja, ¿sabes? Tierra bien arcillosa. Y ya agarré todo lo que pude y llené ahí 2 cubos o 3. Llegué, el segundo geranio mezclé la tierra del compo con esta. Y el tercer geranio era todo tierra de tierra a tierra. Ojalá le hubiera hecho fotos. El primer geranio no pasó de su tamaño original. Echaba flores y ahí estaba. El segundo geranio creció un poquito más fuerte, ¿no? Y ese sí, hasta se reprodujo, estaba más gordito, pero no tiró de altura, estaba más gordo. El tercer geranio, el que era solo pura tierra, parecía el increíble Hulk. Buena tierra. De verdad, creció a lo ancho y a lo alto, se hizo así de grande. En el mismo tiempo, yo los regaba igual, estaban junto a la misma pared, les daba el mismo sol, el mismo viento, todo igual. La importancia de que seamos buena tierra. Y es algo que depende de nosotros en cuanto a lo que es la enseñanza espiritual. Nosotros hemos de ser y procurar ser buena tierra. Es decir, ¿qué es una buena tierra? Una tierra que esté libre de piedras. Cuando vais por la carretera, no os fijáis que a veces hay junto a los grandes minifundios, que son esos huertos grandes que vemos por la carretera, o que bien son de alfalfa, de cebada, de trigo, y de pronto hay montículos de piedra. Y eso es porque cuando el agricultor empieza a pasar el arado, piedra que sale, piedra que le echa ese montón, ¿no? Y esos montículos de piedra gigantes, es eso, es las piedras que año tras año van sacando porque siempre sale alguna. Primero que tenemos que hacer, quitar de nuestra vida todo lo que son piedras, para ser buena tierra. Una piedra hasta podría parecer decorativa en nuestra vida. ¿Qué puede ser una piedra en nuestra vida? Un obstáculo. Un obstáculo. Cualquier cosa que impide que el sembrador haga bien su trabajo, que el cosechador haga bien su trabajo. En este caso vemos al Señor como el que siembra y el que cosecha en nuestra vida. Estamos hablando de nosotros. Una tierra que se alimenta de buena tierra, no de cualquier cosa. Porque a veces podemos poner nuestros ojos en aquel arbusto, aquella planta que bien bonita, como cuando yo fui al China a comprar los geranios, yo me llevé los 3 más bonitos, pero eran geranios de invernadero. Si yo los llego a dejar en esa misma maceta, con esa misma tierra, no hubieran durado un invierno, porque no aguantan. Son plantas que se han criado en un invernadero, que le dan las condiciones artificiales para que crezcan rápidas y estén bonitas para ponerlas a la venta. Como la fruta que encontramos en la frutería, que ves unos tomates bien hermosos, pero ni huele a tomate ni sabe a tomate. Compramos hoy en día sandías bien bonitas, pero ni sabe a sandía, ni huele a sandía. Y así con un montón de frutas y hortalizas. Y los pollos mismos. Los pollos mismos. Pero bueno, como estamos hablando de agricultura, ¿qué le pasa? Tienen ese aspecto saludable porque están alimentados artificialmente, para que en poco tiempo tengan poco tiempo de elaboración, sea algo rapidito y que se pueda vender rápido. Pero tan rápido crece, tan rápido muere. ¿De quién nos vamos a alimentar? ¿A qué tierra queremos ser? ¿La que se fija en eso? ¿O la que es capaz de fijarse en todo lo que nos enseña las Sagradas Escrituras y la experiencia de antiguos hermanos de la fe que han podido por años demostrar su experiencia y el fruto a largo plazo? Y afortunadamente, para el año que viene hará 40 años que yo me convertí. Y llevo 40 años observando. Y como el país es pequeñito, en cuanto a evangélico se refiere, es mucho más fácil ver algunos detalles. Y entonces están los ministerios burbuja, las iglesias globo, los ministros que respiran helio,
que se inflan, están los pavos, están los pollos y están los topos. Entonces, uno ve montones de ministerios, por englobarlo todo en una sola cosa, que parece muy atractivo y de pronto todo el mundo se va para allá y tan pronto creció, no tienen una duración de más de 10 años. 10 años, ahí anda el que es bueno, el que es malo en 3 años está fuera. Y el que es, de verdad que es, el que es un desastre en un año, de un año, montones de ministerios, de iglesias, de misiones, que pim, pam, de un año. Si me sentara a pensar, podría escribir acerca de un montón de misioneros que llegaron o que se autoproclamaron pastores o que se autoproclamaron apóstoles o que levantaron un ministerio o una iglesia, lo que sea, un año, pam, a montones. Yo no me quiero fijar en esos, tan solo para saber qué es lo que no debo de hacer. Yo quiero fijarme en la buena tierra, en el que es tierra de verdad, auténtica. ¿Dónde encontrar esa tierra? No puedo ir aquí al chino, tengo que ir al monte y escarbar para sacar la hojarasca, las piedrecitas, las cagaditas de los animales del bosque, y ahí te encuentras la tierra, la auténtica, la que ha estado ahí toda la vida, y ahí la sacas. Esa tierra quiero ser yo. Semilla. Somos semilla también. Somos semillas. Y hemos de tener la responsabilidad de ser buenas semillas. Esta semilla, que germinó después de más de 3.000 años ahí en el Museo Británico al caerle un poquito de agua, estaba conservada en las mejores condiciones que puede estar conservada una semilla. Estuve averiguando y sabéis que hay un semillero mundial que está por ahí por el Ártico, y es donde la Organización Mundial guarda ejemplares de las semillas de su país, ¿no? De lo más importante, pues por lo que fuera, hay un cataclismo, que haya un lugar que está enterrado no sé cuántos metros bajo tierra y que cumple unas cualidades. Hay gente que se dedica a examinar las semillas. Por ejemplo, la semilla, yo qué sé, del trigo. Como estamos con trigo, pues del trigo. Pues la examinan una por una, que no tenga ningún hongo. Importante, no ha de tener ningún hongo, es decir, ningún parásito. Nada que se le está absorbiendo toda su vitamina, que se está aprovechando de la poca vida que pueda tener una semilla. Fuera hongos, ha de estar limpita, sin tener tierra, sin tener humedad. Tiene que estar a una humedad relativa de un 5%, ha de estar envasada al vacío, etcétera, etcétera. Un montón de requisitos. Y los buenos agricultores saben cuáles son las buenas semillas. Yo me encanta escuchar al tío de Mónica, que tiene 90 años y sigue plantando cosas. Planta no tanto, ya planta maíz, planta patata, alguna cosita, tomate, pero él ha plantado de todo y me cuenta, no, esa no vale. A veces le voy a ayudar, no, esa no vale. Pues yo la veo igual. Depende de la semilla certificada. Tío, yo la veo igual. No, pues esa no vale porque ves, esta pequeña, es que ya empezó a brotar. Esta ya no vale. Tírala. No tiene que haber empezado a brotar todavía. Y me va explicando, ¿no? La importancia de escoger adecuadamente la semilla. Así que seamos tierra donde la semilla ha de ser plantada, o seamos semilla que ha de buscar buena tierra, hemos de cuidarnos. Y es responsabilidad nuestra. Es responsabilidad nuestra de eliminar cualquier impureza en nuestra vida, de mantenernos en el lugar adecuado, de buscar de qué nos guardamos y a qué nos exponemos, y de decidir en qué tierra queremos ser plantados. Así que somos responsables como tierra y somos responsables como semilla. Pero somos cristianos adultos que ya hemos germinado, ya estamos comenzando a dar fruto y debemos de ser también sembradores. Y como sembradores, salir a sembrar. E incluso para la siembra, aunque Jesús pusiera este ejemplo, que es el que había, ¿no? Del sembrador que esparce la semilla así a voleo,
esa es la palabra adecuada, que cae a discreción, que cae donde cae, aunque tu intención es lanzarla hacia la tierra, pues hay semillita que no llega tan lejos y es la que cae en los pedregales, la que cae en los espinos o la que cae en el camino. Hoy en día hay mejores estrategias para plantar y saben que pues hacen el agujerito en la tierra y la maquinita te lo mete dentro de la tierra, la profundidad adecuada, etcétera, etcétera. ¿Qué podíamos aprender de ahí como sembradores? A ser más estratégicos, a saber con más exactitud dónde debemos de sembrar, dónde no vale la pena sembrar. Hemos de reconocer el terreno, si son espinos, si es pedregal, si es un camino trillado o es tierra limpia, sana y fructífera. Esa como parte del sembrador. Aunque hay otra enseñanza. La otra enseñanza es que cayó mucha semilla en muchas partes porque el sembrador sembró mucho. Así que sea cualquiera de las dos, tremenda responsabilidad. Si sembramos mucho y sembramos constantemente, mucha semilla va a caer donde no queremos que caiga. Y de pronto nos va a venir alguien con poquita profundidad, que se emocionó por una canción, que le gustó el asadito del domingo, y por ahí va viniendo, pero fue lo único que le atrajo. Pero la palabra no le afecta, no le transforma. De pronto nos vamos a dar cuenta que esparcimos la semilla, esparcimos el Evangelio, esparcimos la palabra del reino y no hay fruto, y no hay fruto, y no hay fruto. Porque alguna cayó en el camino. Y a veces dio fruto y vinieron las otras aves y se la llevaron, ¿no? Pero bueno, si es por esa razón, que Dios tenga en su gloria esas aves rapiñosas. Pero me gusta más la parte mezclar las dos cosas, ¿no? Debemos de sembrar mucho, pero además sembrar bien. Y poderle dar la vuelta a toda la enseñanza. Si somos sembradores, sembrar buena semilla, no cualquier semilla, y sembrarla en buena tierra. Si somos semilla, responsabilidad de ser buena semilla. A ver, ¿por qué nos estamos dejando sembrar y en dónde nos estamos dejando sembrar? Somos responsables de las tres partes. Y si somos tierra, que es la parte que más me gusta, que tengamos el cuidado de ser cristianos, donde la semilla de la palabra del Señor puede traer su fruto, y un excelente fruto. Que como el geranio ese, podamos crecer y estar robustos y dar flores todo el año. ¿Por qué? Porque he dejado que la palabra de Dios eche buenas raíces y profundas, para que ni los afanes de las riquezas, ni los afanes de este mundo, ni las preocupaciones, ni las presiones del mundo, ni las inclemencias del tiempo, ni la depresión, ni los problemas emocionales, ni relacionales, ni los problemas entre hermanos, ni los momentos de tristeza, ni los momentos de necesidad, nada estropee lo que se ha plantado en nosotros. Por lo tanto, hermanos, a los que tienen oídos para oír, oigan, que es una forma de decir, tenéis orejas, atended a estas palabras. Tenéis oídos, escucharlo, hacerlo carne en vuestra vida. Tenemos una responsabilidad eterna con lo que ha sido sembrado en nuestras vidas. Somos buena tierra, somos tierra auténtica.